y estamos en comunicación vía Zoom, como anticipaba hace un momento, con el doctor Darío Quinodós, médico especialista en infectología y es subdirector del Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María. Le damos la bienvenida. Daniela Barzola lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, doctor, preocupa este reporte de las últimas horas. Hablamos de dengue, sobre todo en el interior de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación epidemiológica actual es más o menos la esperada para esta época del año, con un incremento de los casos, de acuerdo a lo que ya preveíamos y para eso se había venido trabajando. En este momento estamos todavía en fase ascendente del número de casos y no se ha alcanzado el pico de casos de acuerdo a lo pautado, a lo previsto o a lo estudiado epidemiológicamente. Es decir, que estamos atravesando un incremento en número de casos que claramente no es preocupante en relación, si lo comparamos con el año previo, pero todavía estamos en esta fase de ascenso en número de casos. Es decir, que el dengue no ha pasado ni ha desaparecido. ¿Para cuándo se esperaría el pico? Las estimaciones epidemiológicas que siempre están sujetas a alguna variación que puede estar vinculado a cambios climáticos, a las lluvias Sí. y a otros determinantes, estiman que podría ser a partir del 15 de mediados de marzo aproximadamente. Doctor, y esto tiene que ver, usted me dice que si lo comparamos con el año pasado, a la misma época, tiene que ver cómo influyó la vacuna. Hablamos de más de 36.000 personas que se han vacunado, o por lo menos ya recibieron la primera dosis. Sí, seguramente la vacuna es un determinante en la modificación del comportamiento de la enfermedad, pero también hay un trabajo que se ha venido haciendo desde temprano en el año sobre el ordenamiento ambiental, que aunque no lo veamos, porque muchas veces vemos que los terrenos tienen el pasto alto o que hay reservorios, que claramente hay un impacto también del ordenamiento ambiental y otros factores medioambientales que han modificado y han hecho que la cantidad de casos o que la curva epidemiológica se presente de manera diferente, más allá de que históricamente el dengue nunca, generalmente, y por experiencia de otros países, cuando hay un número elevado de casos un año, al siguiente caso suele verse modificada esa curva epidemiológica. Pero como le repito, el ordenamiento ambiental más la vacuna, más las condiciones medioambientales han hecho que se presente de esta manera este año, aunque todavía no está dicha la última palabra. Bien, con respecto a las zonas, podríamos decir, más afectadas, hablamos de un porcentaje aproximado del 75% en el interior de Córdoba, el otro 25% sería para Córdoba capital. ¿Cuáles son los sectores o las regiones más comprometidas, podríamos decir, donde hay más casos? Sí, en realidad ustedes saben que el año pasado el número de casos fue de distribución heterogénea en la provincia. Hubo Sí. algunos departamentos de la provincia que prácticamente no tuvieron casos y otros departamentos, como por ejemplo el Departamento General San Martín, Capital y otros departamentos tuvieron un número de casos muy elevado. En este momento, la mayor número de casos registrados se da en el interior, no así en Capital, pero como te decía antes, es medio precoz todavía en la temporada para saber cómo va a ser la distribución final de casos. Por ahora, toda la provincia y debe pensar que tiene la posibilidad de tener un brote más grande y que es muy importante para esto el ordenamiento ambiental. Sí. Cada ciudadano, más allá de los equipos de salud, de los equipos que trabajan en esto, cada ciudadano debe poner su granito de arena para no favorecer que el mosquito se reproduzca, entonces trabajar sobre los reservorios, en el domicilio, en el peridomicilio y con el involucramiento de cada uno de nosotros como ciudadanos, quizás el impacto de la enfermedad no sea tan significativo como fue el año pasado.
Por supuesto, más allá de las estrategias del área de salud y cómo se enfrentan los especialistas a esto, todo empieza por casa, ¿no? Las recomendaciones siempre de Ujú. prevención desde cada hogar. Sí, por supuesto, desde los equipos de salud, desde el Ministerio de Salud de la provincia, se viene trabajando fuertemente, también articulando a nivel municipal en las distintas localidades para trabajar sobre el ordenamiento ambiental. Ese es un ordenamiento macro. Los equipos de salud se han estado fortaleciendo para también estar previstos si hubiera un incremento significativo de casos, y eso es un ordenamiento macro. Luego viene el ordenamiento micro, que es lo que le corresponde a cada uno Sí. como ciudadano en su casa, en su domicilio, en su peridomicilio, si es propietario de algún terreno donde no haya construcción. Bueno, esto es el microordenamiento ambiental, que es responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Es decir que en definitiva los determinantes de esta enfermedad se ven modificados de acuerdo a que nosotros generemos acciones que favorezcan la reproducción del mosquito, con lo cual va a haber más casos, pero también podemos generar acciones como eliminar todos los reservorios, tirar el agua, prestar atención ahora después de las lluvias, que no queden reservorios en nuestro domicilio, y esto claramente tiene un efecto positivo, disminuyendo el Claro. número de casos. Doctor, y puntualmente en el Hospital Pasteur están recibiendo muchas consultas por síntomas relacionados al dengue. Bueno, hay muchas consultas por síndromes febriles indiferenciados. El número de pacientes con dengue se va incrementando lentamente. Bien. Tenemos 2 pacientes internados, uno de los cuales se iba de alta hoy. No estamos en un nivel de consultas elevado, pero sí en un nivel ascendente. Bien. Bueno, y nunca está de más recordar cuáles son estos síntomas que hablamos más allá de la fiebre, si usted lo puede recordar para todos los que nos están viendo en este momento. Sí, cómo no. El dengue se presenta inicialmente como un síndrome febril indiferenciado que tiene algunos síntomas particulares que lo pueden diferenciar de otras enfermedades febriles, como son un dolor corporal muy intenso, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos. Eso es bastante característico, y luego pueden agregarse otros síntomas como son el dolor abdominal, los vómitos, que ya son síntomas de alarma que indican quizás una condición clínica de mayor gravedad. Pero los síntomas iniciales son fiebre, que la fiebre siempre es elevada, de más de 38 grados, 38, 39, con muchos dolores musculares. También puede haber en algunos casos un cambio en la percepción de los sabores, un gusto metálico en la boca, que eso es bastante característico de la enfermedad. Y luego en el laboratorio hay algunos hallazgos particulares, como son el descenso de los glóbulos blancos y de las plaquetas, que nos ayudan a reconocer la enfermedad, más allá de las pruebas específicas que se realizan para dengue. Por eso es importante, frente a un síndrome febril, que se mantenga, que tenga más de 24 horas y que sea fiebre elevada, siempre consultar para poder diferenciar el dengue de otras enfermedades febriles. Precisamente eso le iba a consultar, cuánto esperar si se presentan alguno de estos síntomas para ir con un especialista. Entonces, 24 horas sería lo prudente para luego poder dirigirse a un hospital, a un centro de salud. Sí, generalmente una persona que tiene más de 38 o 39 grados siente un disconfort importante que lo lleva a la consulta Bien. inmediatamente. A veces en la primera consulta uno hace una evaluación inicial y esperamos 24 o 48 horas más para pedir el laboratorio, porque si el laboratorio se pide muy precoz en la evolución de la enfermedad. Pero también lo que hay que tener en cuenta que en el caso de ser dengue, cuando la persona tiene fiebre, significa que tiene el virus circulante en la sangre, y esa persona, en el caso de ser picado por un mosquito, el mosquito se infecta y puede transmitir el virus a una segunda persona. De esta manera se generan los contagios, las transmisiones y por último los brotes. Por eso es importante el concepto de que no solamente la persona con fiebre tiene que consultar, sino que también tiene que tener precauciones para no ser picada por un mosquito, es decir, usar repelente con un intervalo adecuado de colocación de acuerdo a lo que indique la etiqueta del mismo, y tratar de no ser picado, porque si no ahí se producen pequeños brotes intradomiciliarios que en definitiva después se trasladan a toda la sociedad.
Un pico febril aislado puede darse por distintas Sí. situaciones. Si ese pico febril se repite y dura más de 24 horas, hay que consultar. Y ya la última para concluir, ¿qué opina con respecto a la producción y distribución que se está haciendo de repelente en distintas ciudades de Córdoba con algunos insumos naturales? Están, por supuesto, estudiándose y demás. En realidad hay múltiples repelentes, algunos son caseros y otros Sí, son los industriales que todos conocemos, para poder tener la tranquilidad y la certeza de que el repelente es efectivo, tenemos que usar los que están autorizados bien. y son de conocimiento masivo. Los repelentes caseros generalmente no son tan efectivos, pueden ser complementarios, pero no reemplazan a los Bien, repelentes que contienen el producto que efectivamente impide o disminuye la probabilidad de que uno sea picado por un mosquito. perfecto. Bueno, doctor, no sé si quiere agregar algo más, si ha quedado algo pendiente. No, simplemente quizás la idea de reforzar un poco esto de que el dengue no desapareció, porque todo el mundo este, está pensando que ya se terminó, bueno, que el problema no es como el año pasado y esperemos que no lo sea, pero de todas maneras esto todavía no terminó. Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y nos Exacto, falta jugar el segundo tiempo y ya estamos festejando el triunfo. claro. Tenemos que seguir enfocados en el esfuerzo de... para mantener el triunfo debemos seguir enfocados en el ordenamiento ambiental desde cada uno de nuestros lugares y luego nosotros en equipo desde el Ministerio de Salud, junto con los directores de los hospitales, las áreas de salud de los municipios, el trabajo a nivel regional que realiza toda nuestra región, encabezado por el doctor Foresi en toda esta región del sur de la provincia, vamos a seguir trabajando en nuestro lugar, pero es muy importante el trabajo individual de Sí. cada ciudadano para sostener el ordenamiento ambiental, que es la piedra angular del control de la enfermedad. Perfecto. Gracias, doctor. Muy gentil por esta comunicación. Que estén muy bien y muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, allí estamos con el subdirector del Hospital Pasteur de Villa María, el doctor Darío Quinodós, hablando un poco sobre esta enfermedad. No se fue, por supuesto que si se compara con el año pasado, a esta misma época, hablábamos de más casos, pero no hay que restar importancia que ya hay 156 casos en la provincia y el 75% está en el interior de la provincia de Córdoba. Hablamos de un 25% para la capital. Así que bueno, como decía allí el doctor, a seguir cuidándonos y sobre todo a tomar la prevención desde cada hogar, de manera individual. Con respecto al dengue, se prevé que para los próximos 15 días podría llegar este pico, así que bueno, a cuidarse mucho. Vamos con la cotización de la moneda extranjera.